El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, algunos de los escribas y fariseos dijeron a Jesús: Maestro, queremos ver un signo tuyo. Él les contestó: Esta generación perversa y adúltera exige un signo, pero no se le dará más signo que el del profeta Jonás. 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre del cetáceo, pues 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra. Cuando juzguen a esta generación los hombres de Nínive, se alzarán y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Cuando juzguen a esta generación, la reina del sur se levantará y hará que la condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre. Hemos escuchado en el Evangelio una respuesta de Jesús muy fuerte, casi una ofensa. Esta generación perversa y adúltera exige un signo. Jesús llama a sus interlocutores perversos y adúlteros en sentido espiritual. ¿Por qué les dice esto? Porque estas personas le exigían a Jesús un milagro espectacular. Una situación un poco singular. Jesús tenía muchos oyentes. Unos le seguían con gran amor, con gran docilidad. Otros le miraban con indiferencia. Y también había un grupo pequeño y poderoso que le miraba con odio. De mala gana le miraba. Eso es este grupo, ¿no?, que le interpela a Jesús. Le dice: Jesús, Maestro, queremos un signo tuyo para creer. Queremos un milagro para creer que tú eres el Mesías. Y Jesús, justamente indignado ante esta exigencia, les responde con esta respuesta tan fuerte, tan fuerte. Esta es una situación espiritual que suele darse muchas veces en algunas personas. Es un drama del corazón humano que no es agradable experimentar. Es aquel del que se dice que es voluntariamente ciego. Ve, pero se tapa los ojos. Es la mismísima actitud que tienen aquellos que interrogan al ciego de nacimiento una vez curado. Jesús curó a un ciego de nacimiento, se enteran los jefes judíos y le preguntan: ¿quién te ha abierto los ojos? ¿Eras ciego antes? Sí. ¿Cómo ves ahora? Dinos, jura por Dios que el que te ha hecho lo ha hecho con poder del diablo. Y él, antes ciego, les dice a la segunda pregunta: ¿para qué me preguntan nuevamente? Si ya les he dicho, ¿quién me ha curado? ¿Para qué? Es lo mismo que le pasa a Pilato. Pregunta: ¿tú eres rey? Jesús responde: sí, lo soy, para eso he venido, para dar testimonio de la verdad. Y entonces Pilato le dice: ¿qué es la verdad? Pero Pilato no quería escuchar, por eso termina la frase y no le deja seguir a Jesús. Se queda así. Es que Pilato no quería saber, no quería escuchar a Jesús, lo despreciaba. Es una situación espiritual
muy dramática, muy dramática. Cuando uno no quiere escuchar a Dios, no quiere oír su palabra, pero la tiene delante, es muy doloroso. Es una situación que se crea en el fondo, es un misterio. ¿Por qué, teniendo la luz, no se puede ver? O no se quiere ver el bien. Se lucha contra el bien, se lucha. Por eso aquí Jesús, cuando está dialogando con estas personas, les dice: ustedes me exigen un signo, un milagro aparatoso. El milagro que voy a hacer va a ser la resurrección. Y ese es un milagro más grande que el del profeta Jonás, que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del cetáceo. Y más les dice: yo he hablado y mis palabras contienen muchísima más sabiduría que el más grande de los sabios que ha tenido Israel, Salomón. Y aquí hay uno más que Salomón, dice Jesús. Es decir, Jesús está diciendo que Él, con todo lo que ya ha hecho hasta este tiempo, ha demostrado más milagros, más sabiduría que estos grandes hombres. ¿Por qué no se le cree? Es porque no hay buena disposición. Están como Pilato, están como esos judíos que interrogan al ciego de nacimiento, que no quieren aceptar. Un misterio, queridos hermanos, que es así. El ser humano no solamente acepta las cosas con la cabeza, con el entendimiento, sino también con el corazón. Y si el corazón no está dispuesto, por muchas razones que tengamos, no se va a aceptar. No se va a aceptar. No se va a aceptar porque si uno no ama esa verdad, no la va a aceptar. Va a luchar contra ella. Va a luchar. Por eso cuando una persona no quiere el camino del bien, se resiste, se empeña, incluso la combate, no hay que dialogar con esa persona. Hay que orar. Hay que orar por esas personas, porque ese es un drama que no es casi ya humano. Porque ¿cómo puede ser humano, viendo la verdad, no rendirse ante ella? Viendo el bien tan claro, tan patente, combatirlo y buscar el mal. Eso no es humano. Eso ya no es humano. No es humano. Combatir a Dios ya no es humano. Por eso el profeta Miqueas, hemos escuchado ese diálogo tan dramático también que emplea: pueblo mío, ¿qué te he hecho? Respóndeme. Yo te saqué de Egipto, te saqué de la esclavitud, te envié a Moisés, a Aarón, etc. Tantos bienes, tantos bienes. ¿Qué te he hecho? ¿Qué te he hecho? ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me escuchas? Por eso el Salmo, también el Salmo que hemos escuchado es precioso, Salmo 49. Fíjense cómo el Salmo 49 nos da esa respuesta. El ser humano no solamente entiende con la cabeza, sino sobre todo con el corazón. Cuando el corazón se dispone, cuando el corazón ama el bien, al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. No dice al que es inteligente, al que entiende el mensaje, sino al que va por el buen camino, al que va buscando siempre el bien. Esa persona va a entender el camino de la salvación. Pero al que va por el mal camino, al que va por el camino del pecado,
va rechazando, esa persona se va a cerrar a la salvación de Dios. Entender la salvación de Dios no es una cuestión solamente de la inteligencia, es de la disposición del corazón. Si el corazón no está dispuesto, no entra la salvación de Dios. El mensaje de la palabra de Dios, el mensaje de la salvación, es como el agua. El agua se acomoda al modo de ser del recipiente de nuestro corazón. Puede ser la forma de un vaso, la forma de una jarra, la forma de un plato, la forma que le pongamos, pero el agua se acomoda ahí. Y entonces, si mi corazón no está dispuesto, no la va a poder asimilar bien el agua. Va a recibirlo para mal, para mal. Por eso aquí ya este salmo nos da como una pista. Cuando uno tiene el corazón indispuesto, no quiere escuchar, y nosotros también a veces podemos sentirnos tentados a rechazar el bien, lo que está correcto, no busques entender. No busques comprender a Dios con la cabeza. No busques. No busques. No busques entender razones. No busques. Sino lo único que queda es la oración de súplica para pedir al Señor que Él haga ese milagro de romper la sordera de nuestro corazón y Él nos haga ver lo que no podemos ver ni entender, que Él nos haga entender, que rompa esa dureza del corazón. Él, no nosotros, no nosotros. Que Él haga entender. Y por otra parte, ¿cuánto ayuda para esto? Las buenas obras. Que aunque no tenga amor a Dios, amor al bien, me esfuerce en hacer las obras buenas que pueda, las que pueda. Y entonces esas buenas obras me dispondrán a abrirme el oído del corazón, a hacer buenas obras. Y Dios ya obrará el milagro. Es lo que le ocurre al santo cura de Ars. Él, en una de esas fechas memorables de su vida, supo consolar a una mujer, a una viuda, que lloraba amargamente la muerte de su esposo, un ateo convencido. El esposo de esta mujer se había suicidado, se tiró de un puente al río, era ateo, amargado a más no poder. Y claro, la mujer lo quería y estaba desconsolada por la muerte trágica de ese hombre. Y el santo cura de Ars, que no la conocía, a esta señora, un día la encuentra y le dice: señora, no llore, porque su esposo se ha salvado. Sin conocerla, sin saber nada de ella, le da esa sentencia. Y la señora, admirada, le pregunta: pero padre, ¿por qué me dice eso? Y le empieza a contar toda su vida y le dice: mire, es verdad que su esposo no tenía fe, era ateo, se fue a un puente, se tiró al río, ¿verdad? Sí, padre, ha hecho todo eso. Pues mire, su esposo se ha salvado, porque un instante antes de llegar al agua y ahogarse, la Virgen Santísima le concedió una gracia extraordinaria. Le tocó el corazón, no es que le tocó, sino es una manera de decir, le cambió la disposición del alma, le alcanzó de Dios ese milagro de amar lo que él no podía amar, de creer lo que él no podía creer. Se arrepintió de su maldad e hizo un acto de amor a Dios. Se arrepintió de su pecado y se ha salvado. ¿Y por qué? Le dice el santo cura de Ars. ¿Por qué Dios le ha concedido esa gracia por medio de la Virgen? Porque su esposo
en cierta ocasión a usted le ayudó a hacer un ramo de flores para la Santísima Virgen. Usted una vez le pidió a su esposo, ayúdame a hacer este ramo de flores. Y él, no por fe en la Virgen, ni por fe en Dios, sino para contentarla a usted, le ayudó a hacer ese ramo de flores. Y Dios, ese pequeñísimo gesto, lo ha visto, lo ha considerado y le ha otorgado esta gracia tan extraordinaria de convertirle, cambiarle la disposición del corazón. Le ha hecho ver la salvación de Dios, eso que él no podía ver, estaba indispuesto, no quería la luz, pero esa pequeña obra, tan pequeña, milagro de Dios, le ha concedido la conversión. Por eso Jesús dice, al que dé de beber a estos mis discípulos pequeños un vaso de agua porque son mis discípulos, eso no se va a quedar sin recompensa. Un pequeño gesto, con una disposición incluso imperfecta, una pequeña obra de caridad, pequeñísima, Dios es infinitamente agradecido. Por eso también el profeta Miqueas, después de esta serie de llamadas de atención, termina con una sentencia preciosa, ¿no? Cuando les dice, ¿qué te he hecho? ¿Por qué me tratas así? Te he enviado a Moisés, te he dado tanta salvación. Y es que voy a yo aceptar todos los sacrificios que haces, le dice. Te he explicado, qué bonito dice. Te he explicado, hombre, el bien, lo que Dios desea de ti. Simplemente que respetes el derecho, que ames la misericordia y andes humilde con tu Dios. Que respetes el derecho es que vivas con rectitud, la pureza de corazón, que hagas todo lo que puedas. Ya Dios hará lo demás. Que ames la misericordia, que seas compasivo con tus semejantes y andes humilde. No temas, que si eres humilde también, que es parte de esta, de hacer lo que podemos para Dios, ya Dios hará lo demás. Da miedo a veces estas disposiciones de espíritu que tiene Pilato, los judíos y estos que exigen a Dios, pero aún así, Dios aquí nos dice una cosa, nada más. Procura hacer el bien que tú puedes, que aunque no entiendas en todo lo demás, no alcances a ver todo lo demás, te sientas resistente, déjale a Dios lo demás. Verás luego la salvación de Dios. Déjale a Dios. Por eso también, como les dije, si conocemos personas que no tienen disposición para escuchar a Dios, no discutas, reza, haz obras de caridad, obras de penitencia por esas personas. Y a Dios hará el milagro, como en este caso del santo cura de Ars. ¿Cuántos así se han salvado? ¿Cuántos? Amén.